Muy bienvenidos al programa número 5 de Destino Turístico por Diuco TV. Como ya les había hablado en otros programas, los invito a verlos si no vieron los anteriores, les había comentado que dentro del turismo existen muchas posibilidades. Y hoy he decidido hablar de uno muy en particular, que es el destino cultural histórico. El destino cultural, el turismo cultural, perdón, es algo que es muy requerido, porque muchas veces pensamos cuando utilizamos la palabra turismo, ir al sol, a la playa, el descanso, pero hay muchísima gente, seguro como vos que nos estás viendo, que desea conectar con el legado de un lugar específico, de una región, con las tradiciones, y es por eso que hoy, como estamos finalizando el mes de junio, me pareció pertinente realizar este especial dedicado especialmente a la figura de Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera. Así que vamos a estar recorriendo los diferentes lugares que tuvieron que ver con el desarrollo de su vida aquí en Buenos Aires. Todos los chicos de las escuelas primarias, cuando llegan a cuarto grado, entre los 8 y los 11 años aproximadamente, hacen su promesa de lealtad a la bandera. Y es por eso que cientos y cientos de niños vienen hasta acá, hasta la ciudad de Buenos Aires, para conocer los distintos lugares donde vivió nuestro prócer, el creador de la bandera argentina. Así que quédate acá porque te voy a mostrar todos esos lugares para que vengas y los puedas visitar. Y hoy en el año 2024 se cumplen 204 años de la muerte, del paso a la inmortalidad de uno de nuestros próceres más queridos, sin duda alguna, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Todo ese era el nombre del creador de nuestra bandera, de la bandera argentina, si nos estás viendo desde otro país. Belgrano es un prócer que es querido absolutamente por todas las personas, sin distinción de ideologías políticas ni de ningún estilo. Y por eso vamos a conocer los lugares de la vida de él. ¿Sí? Entonces, cuando los chicos vienen acá a conocer, a hacer lo que se llama el circuito belgraniano, están visitando, por ejemplo, la casa donde nació, donde murió, que ya no existe más, ¿sí? Pero el solar donde estaba, el lugar donde se encuentran sus restos y los lugares por donde estuvo trabajando. Así que vamos a empezar contando un poco la historia, un poco bastante, ¿sí? Estén tan sentados porque tenemos bastantes cosas para contarles. En primer lugar, les tengo para decir que Belgrano nació un 3 de junio del año 1770. Aquí en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, era la antigua capital del Virreinato del Río de la Plata, creado cuando Belgrano tenía 6 años. Y a mí me gusta siempre contarles a los chicos la historia de por qué se llama Belgrano. Y siempre les digo que en la antigüedad, en la Edad Media, las personas no tenían apellido, un apellido como tenemos nosotros hoy en día, sino que se las nombraba por alguna actividad o algo que esté relacionado con ese grupo familiar. El ejemplo más que siempre suelo decir es Zapatero, el apellido Zapatero. Bueno, ¿qué hacían? Zapatos. Bueno, con Belgrano pasó algo similar. Dice la tradición que sus antepasados tenían en Italia muchos campos de trigo, sembrados de trigo. Y en algún momento pasó el rey y se quedó mirando esos campos y le dijo al dueño del sembradío: qué bello grano que tiene tu trigo.
A partir de ahora te llamarás Belgrano. Y así va a ser el origen de este ilustre apellido, que las familias adineradas en la Edad Media utilizaban un escudo en la fachada de su casa con determinados dibujos, lo que se conoce como la heráldica. Y la familia Belgrano tiene precisamente unas espigas de trigo. Ese escudo sigue vigente hasta el día de hoy porque han tenido infinidad de descendientes. Hay Belgrano, hay familias, hay personas con ese apellido hasta el día de hoy. Belgrano era el séptimo, algunos autores dicen que era el séptimo, el octavo de unos 15 hermanos tenía en total, y el padre era un comerciante italiano, aquí en esta que era una colonia española, y entre los italianos y los españoles estaba todo bien porque la esposa del rey de España en aquel momento, que era Carlos III, era precisamente italiana. Entonces entre los españoles y los italianos eran casi hermanos y a todos los inmigrantes italianos que había acá no les hacían tanta problemática con el tema de con quién comercializaban. Ustedes saben que en la colonia española únicamente se podía comercializar con España, lo que se conoce como el monopolio. Sin embargo, había otras personas que pugnaban por el libre comercio, es decir, que poder comprar productos a otros proveedores. Pero estamos hablando de finales del siglo XVIII, años 1700, y en aquel momento los proveedores no eran muchos. Para aquel entonces, ya a principios del siglo XIX, se va a producir en el mundo dos acontecimientos que cambiaron la historia de la humanidad. Uno es la revolución industrial en Inglaterra. Antes todas las cosas se hacían artesanalmente, a mano. Yo hago este gesto siempre que la ropa se cosía. Y además el transporte, ¿cómo iban? A caballo. Entonces, a partir de la revolución industrial, la invención de la máquina, van a aparecer unas tecnologías que van a cambiar drásticamente la historia del mundo. Con eso, con la máquina del vapor, va a aparecer los barcos a vapor, cruzar el océano iba a ser mucho más sencillo y también son los inventores de los trenes, los ingleses, con esto de la máquina del vapor. Y también empezaban a hacer los productos en serie, es decir, en muchísima cantidad. Tenían que venderle a alguien todos esos productos. Es por eso que en el año 1806, aquí, se van a producir lo que conocemos como las invasiones inglesas. Ellos querían vender esos productos. ¿Y qué hicimos nosotros acá? Los españoles que estaban en ese momento, entre ellos Santiago de Liniers, van a expulsar a los ingleses. Esto pasó en 1806 y van a volver, lo que se conoce como la segunda invasión, al año siguiente, en 1807. Pero, si bien los ingleses no nos conquistaron por la fuerza, nos conquistaron por sus adelantos tecnológicos, porque todo país que quería ser avanzado quería tener esos ferrocarriles. Y el otro suceso también muy importante fue la Revolución Francesa. Antes los reyes, las monarquías, se dice que estaban por derecho divino, ¿no? Puestos por Dios. Pero en Francia había sucedido otro acontecimiento del cual Belgrano de alguna manera fue testigo de su época. Le cortaron la cabeza a aquellos reyes que no atendían las necesidades del pueblo. Entre todas esas situaciones es en donde él se va a educar y como provenía de una familia muy rica, se fue a estudiar a Europa y estudió leyes. Cuando viene acá, lo van a poner a trabajar en un edificio que no existe más, que hay otro en su lugar, que era el consulado. ¿Dónde quedaba el consulado? Bueno, hay muy cerquita de la Plaza de Mayo, a unas cuadras por la calle San Martín, que es la paralela de la Catedral de Buenos Aires. Hacen una cuadra más, ahí se encontraba el consulado y hoy se alza el edificio central del Banco
provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que en ese mismo edificio es donde se produjo la asamblea del año 13, que va a suprimir, entre tantas cosas, va a sancionar la ley de libertad de vientres, se va a crear la escarapela como símbolo nacional y otros tantos símbolos como la bandera, ¿sí? Todo eso va a ser una disposición de la Asamblea del año 13. La cuestión es que cuando Belgrano vuelve de Europa, lo van a convocar para conformar la primera junta de gobierno. Porque, ¿qué sucedió? Como nosotros habíamos podido expulsar a los ingleses, se va a crear el primer cuerpo militar que existió en la Argentina, el regimiento número 1 de patricios, del cual Belgrano fue comandante general de ese cuerpo militar, y va a cumplir como funciones de abogado, por sus conocimientos que tenía en leyes, va a cumplir un rol fundamental dentro de la primera Junta de Gobierno que se va a conformar en nuestra fecha patria fundamental, que es el 25 de mayo de 1810. Estando en ese cargo, se dan cuenta que tienen que ir hacia el norte a luchar contra los españoles, porque los españoles no aceptaron tan libremente toda esta cuestión de que nos querramos independizar. Y lo van a poner al mando del Ejército del Norte y hacia allá se va a dirigir, y en la batalla de Tucumán se va a producir la primera victoria del Ejército Patriota. Cuando estaba allá, va a ir con una compañera de viaje que había conocido aquí, que se llamó Josefa Ezcurra, con quien va a tener a su primer hijo varón. Si sos argentino, si conoces de historia argentina, Ezcurra te va a sonar como un apellido muy conocido, como la esposa del gobernador Juan Manuel de Rosas. Ahora sucede que esta muchacha, Josefa, estaba casada, su marido la había abandonado, y en aquella época no se podían volver a casar o a juntar. La cuestión que va ella hasta Tucumán, y estando en Tucumán vuelve para acá, para Buenos Aires, y se va a hacer cargo de ese niño su hermana, Encarnación Ezcurra, y a ese chico le van a poner Pablo Rosas. Cuando él crece, le van a decir la verdad y le van a agregar el segundo apellido, que es Pablo Rosas y Belgrano. Aquí en Buenos Aires está la casa donde vivió Josefa Ezcurra, que se conoce como Los Altos de Ezcurra. Está en Defensa y Alsina, ¿sí? Ahí a una cuadra de la Plaza de Mayo. Eran las casas más antiguas que había en ese momento, de gente adinerada. Y si siguen caminando por la calle Alsina, van a llegar hasta la calle Perú, donde está la iglesia de San Ignacio. ¿Y por qué les comento la iglesia de San Ignacio? Porque ahí, al lado, estaba el colegio de los jesuitas. La iglesia de San Ignacio era la iglesia de los jesuitas, la compañía de Jesús, ese era el nombre correcto, y siempre tenían la característica de que cada vez que levantaban una iglesia, tiene que tener sí o sí un colegio, el colegio de los jesuitas. Y a ese colegio es donde Belgrano va a hacer lo que podríamos hoy decir, entre comillas, el nivel secundario, ¿sí? Porque va a formarse y después es que se va a ir a Europa. Entonces también vamos a poder conocer esos lugares. Es donde hoy se alza el Colegio Nacional Buenos Aires, uno de los colegios más prestigiosos que tenemos en la Argentina. Por sus aulas pasaron innumerables cantidad de próceres, presidentes, personalidades muy, muy destacadas. Y además, en el interior de esa iglesia que les estoy mencionando, en San Ignacio, es donde se encuentra sepultado el primo de Belgrano, Juan José Castelli, el orador de la primera junta. Lamentablemente, por cuestiones del destino, no hay ninguna placa que recuerde dónde está Castelli, pero se sabe aproximadamente dónde está, en el altar de San Judas Tadeo. Así que
entren a esa iglesia porque es la más antigua de Buenos Aires. También no quiero dejar de mencionar que está el monumento ecuestre a Belgrano, el que está montado a caballo, en un lateral de la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Y si seguimos caminando por la calle Perú, vamos a llegar a la Avenida Belgrano. ¿Por qué la avenida se llama así? Bueno, porque ahí estaba la casa donde nació y donde murió a los 50 años de edad, el 20 de junio de 1820. ¿Sí? Por eso, bueno, la avenida lleva ese nombre, como les dije recién, y él nació en una casa que hoy no existe más. Hay un edificio racionalista que se llama Edificio Calmer, que tiene entrada por la avenida Belgrano y por la calle Defensa, y cruzando la calle Defensa tenemos la imponente Basílica de Santo Domingo. Hay basílicas de Santo Domingo a lo largo de toda América conquistada por los españoles, porque la Orden de los Dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán, fue fundamental para la conquista española. Hay un detalle poco conocido que lo quería decir y ya voy cerrando con esto, es que cuando Colón hace su viaje a América, que tiene que hablar con los reyes católicos, la conexión entre Cristóbal Colón y los reyes católicos la va a hacer un sacerdote dominico que se llamó Diego de Bez, ¿sí? Entonces, cuando Colón llega a América, lo primero que va a hacer es plantar su bandera y va a decir, esta isla se llama La Española, es donde hoy está República Dominicana con su capital en Santo Domingo. Y Belgrano era muy devoto de Santo Domingo, tenía la iglesia enfrente y es ahí donde va a ser sepultado cuando muere, luego de haber hecho toda su epopeya, luego de haber creado la bandera a orillas del río Paraná, donde hoy se alza el monumento a la bandera. Padecía una enfermedad, hidropesía, que se le acumulaba agua en determinadas partes del cuerpo, y va a fallecer viniendo de una familia muy adinerada. Toda su fortuna se va a ir en las luchas por nuestra emancipación, por nuestra libertad, y va a fallecer muy, muy pobre. Le va a regalar su reloj de oro, que le había regalado un rey de Inglaterra, se le había regalado. Le va a pagar al médico y lamentablemente ese reloj se lo robaron del Museo Histórico Nacional hace unos cuantos años, y con la lápida con el mármol de su cómoda le van a poner la lápida en el atrio del convento de Santo Domingo. Y en el año 1902 van a levantar lo que quedó de esos restos y van a poner un magnífico monumento que es el mausoleo de Belgrano, hecho por el artista italiano Héctor Ximénez. Lo último, si vas a conocer la Basílica de Santo Domingo, entra al fondo. La basílica es hermosa, no tiene desperdicio alguno, pero allí se conservan trofeos de guerra que son 4 banderas británicas tomadas al imperio, son de aquellos años, de cuando fue la invasión, y 2 banderas españolas, que son estandartes, son más finitas, que las va a donar Belgrano también al mismo convento. Entonces tenemos 2 banderas españolas y 4 británicas. Una de esas españolas tiene el Cerro Rico, que está en Bolivia, en Potosí, que es de donde se extrajo todas las monedas que circularon en el virreinato del Río de la Plata. Así que, bueno, nada, nuestro programa dura 15 minutos, tenemos que cerrarlo, así que todo lo que quieras ampliar, no dudes en contactarnos. Si quieres saber algo más, mi Instagram es NoVairesTour, mi teléfono es +54 911 3433 1227. Si se quieren comunicar, si quieren estar mostrando sus destinos turísticos para que los mostremos aquí en este programa, contáctense y lo vamos a hacer libremente. Yo me llamo Diego Miguel Genua, guía de turismo, docente, museólogo, así que nos vemos todos los lunes a las
19. A las 19 horas. Todos los lunes a las 19 horas por Dibuco TV. Espero que te haya gustado. Un abrazo.